Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En nuestro programa de hoy tenemos como invitado a Ignacio García. Él es profesional en ciencias empresariales y bueno, tiene diferentes charlas para el Instituto Juan de Mariana en España, en las que habla, por ejemplo, de la influencia del liberalismo en el cine o de la influencia del marxismo cultural en el cine. Y bueno, con él hoy haremos un top 5 de las películas más progresistas de todos los tiempos y en general nos vamos a reír un poco de los tentáculos del neomarxismo en el cine. Ignacio, buenos días y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti, Vanessa, por invitarme de nuevo. Ignacio, pues hoy nos hemos reunido para hacer una especie de top 5 de las películas más mamertas de la historia. Mamerta es como le decimos en Colombia a los militantes de izquierda. En Chile les dicen chairos, ustedes en España les dicen perroflautas. Y bueno, en general, pues a la gente de izquierda. Y bueno, para reírnos un poco entonces... Dime. Perdona que te interrumpa, persona. Aquí le decimos más bien progres. Progres es de lo que voy a hablar. Perroflautas es un nivel más allá todavía, es más comunista todavía. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hablar de las películas progres. Vamos a hacer como una especie de top 5 y a reírnos un poco de eso. Exacto. Bueno, entonces tú me has dado una lista. La primera película que me dijiste es Reds, que es una película estadounidense en 1981 y pues está basada en la vida del periodista John Redd, que fue un activista comunista estadounidense, casado además con una feminista. Y bueno, hay que decir que este hombre, como la mayoría de comunistas de poder, pues tenía mucho dinero, una gran fortuna, estudió en Harvard, por ejemplo. Y bueno, ¿cuál es tu comentario sobre la película? ¿Por qué quedó en nuestro top 5? Sí, bueno, la película hay que decir que es muy buena película, es decir, como película es magistral, porque de hecho el mejor cine anticapitalista se hace precisamente en los países capitalistas, que es donde tienen los mejores medios para hacerlo y además disfrutan luego de sus frutos, ¿no? Porque Warren Beatty y Diane Keaton no es que estén viviendo en la miseria, ni mucho menos, ¿no? Pero la película es muy buena y muy potente y es entendible que alguien al verla pues pueda despertar simpatías por esa ideología, porque usan el hombre de paja, es decir, por un lado pintan a los anticomunistas como muy muy malos, y realmente lo son los que pintan en la película, y pintan a los comunistas como muy muy buenos. De hecho, el personaje que interpreta Warren Beatty, probablemente en la vida real fuera así también, John Reed, pero es un tipo encantador y con unos detallitos increíbles, así, súper romántico y no sé qué. Bueno, quizás romántico no es la palabra, pero vamos, un tipo encantador, ¿no? Y claro, te lo presentan de esa manera, te presentan la visión tan sesgada y con la música, las actuaciones estelares y demás, pues claro, terminas sucumbiendo o dejándote influenciar por este tipo de ideas que al fin y al cabo son huecas en la película, ¿no? Uh-huh. Pero es muy buena, la película. Bueno, también me hablaste de Los Educadores, que es una película que estuvo nominada a Mejor Película en Cannes en el 2004, que esa sí me la vi hace mucho tiempo, ya no la recuerdo bien, pero sí recuerdo que es de unos activistas, son unos muchachos que quieren asustar a gente rica y bueno, luego la película da como un giro y sale una chica que es prácticamente que un rico le arruinó la vida y que le quita dinero y que está pobre por culpa de este señor millonario, ¿verdad? Sí, así es. Esta es muy divertida porque es demencial, ¿no? Si la ves desde nuestra perspectiva, es demencial porque es de esto, de unos pibes así como muy activistas, esto sí, más perroflautillas que progres. Sí. Y entonces se ven metidos eso, empiezan a intentarle hacer alguna travesura en la casa o algo así a un millonario y al final se les acaba complicando, lo terminan secuestrando. Pero nuevamente es muy gracioso porque utilizan a la antítesis, ¿no? Al millonario que secuestran, lo hacen nuevamente con él un hombre de paja y el tipo resulta ser una especie de antiguo idealista que de joven era como ellos y ahora se había convertido en un millonario acaparador y triste a pesar de todo su dinero y demás, y él como que los envidiaba y demás y tal al final, ¿no? Y es muy gracioso porque en la versión española de esta película han cortado el final y cambia bastante el cariz de la película. En la versión original, al final es como que lo dejan libre con la promesa de que no les va a delatar,
digamos, por también el tener esa ideología. Y entonces al final, pues efectivamente el tipo pues los denuncia a la policía y los detienen. Bueno, no los detienen, pero vamos, que el tipo al final lo pintan como incluso un ogro hasta en ese último momento, ¿no? Traicionándolo. Pero curiosamente en la versión original lo que se demuestra es que el tipo dice a la policía que lo han secuestrado y tal, pero los ayuda, es decir, les presta su yate y les deja su mansión y les deja dinero para que ellos escapen, ¿no? Me parece que se escapan de hecho a Barcelona, ¿no? Desde Alemania, donde están. Es decir, que hasta en eso luego es manipuladora la peli, hasta en la versión española es especialmente diferente. Y eso, al final siempre hacen lo mismo, te presentan a los personajes protagonistas de izquierdas como, bueno, seres con defectos y tal, pero muy idealistas y muy buena gente y tal, y a los ricos y a los empresarios y demás te los pintan como malos, malísimos, sin posibilidad de redención incluso. Claro, claro, pero pasa ahí que, por ejemplo, en el pedazo en el que están convenciéndolo y el tipo se recuerda de cuando era antes, es como la forma de mostrar que en el fondo los capitalistas tienen como un lado bueno, que es como el lado socialista, como el lado de izquierda, y que la gente en el fondo podría recuperarse como si fuera pues algo malo. De hecho, el discurso del hombre es de socialdemocracia, más socialdemocracia alemana, ¿no? Que es como la más socialdemócrata de todas. Pues es el discurso de socialdemocracia puro y duro, ¿no? Como en plan, hombre, no, sí, yo esto me lo he ganado por mi trabajo y tal, pero bueno, sí, hay que repartirlo y hay que poner límites a la creación de riqueza y a la acaparación y tal, ¿no? Es como... y eso lo ponen como, además, como el mensaje contrario, o sea, a lo más que llegan a poner como mensaje contrario al comunismo es eso, es decir, ni siquiera lo plantean en términos pues más libertarios o más anarcocapitalistas o tal, bueno, sería mucho pedir evidentemente, pero sería una excelente película para versionarla en una versión libertaria, es decir, hacer la misma situación, pero que en vez de secuestrar al protagonista de la película, secuestraran a un tipo como al profesor Bastos, que al final los terminara convenciendo y sacando de donde estaban metidos. Estoy seguro que al segundo día de secuestro se hacían anarcocapitalistas los tipos directamente. Bueno, no había considerado ese giro de la película, pero estoy segura que si hubieran secuestrado a Bastos, sí, eso es lo que hubiera pasado. Sí, tenemos que hacer un guión colaborativo o algo entre todos los libertarios y producir una película así. Claro, y que el guión del tipo secuestrado lo haga Bastos, a ver. No, el papel incluso, que el de actor lo haría él. Bueno, para quienes no saben, hay que explicarle a la gente, Bastos es un profesor anarcocapitalista y que bueno, que muchos lo seguimos y que es muy bueno, entonces que estamos seguros de que es capaz de convencer a gente como la de la película. Estoy convencido. Sí. Bueno, luego me hablaste de Aelita, que es una película muy vieja, 1924, está basada en un libro de Tolstoy que lleva el mismo nombre. Y bueno, es sobre un revolucionario soldado bolchevique, ¿verdad? Que viaja a Marte, ¿no? Sí, viaja a Marte y bueno, es una película muda y tal, y se crea una revolución comunista en Marte y tal, y es bastante épica para su época. Realmente, pero no es nada nuevo, es decir, esto es viene a ser como el Avatar de la época, o el Avatar de ahora viene a ser esta película, ¿no? Es decir, la típica utopía trasladada eso a una sociedad, pues en este caso extraterrestre o del futuro y tal, que además si te fijas en todo este tipo de películas siempre te pintan a estas sociedades comunistas utópicas, como todas también así angelicales, todos van vestidos bien y pulcro y demás, ¿no? Y bueno, los Na'vi en Avatar y todo esto es como en contacto con la naturaleza y tal, el mito del buen salvaje, no sé qué, llegan ahí los explotadores para robarles todo y demás, ¿no? Bueno, están en este tipo de línea. Recomiendo esa, la de Aelita Queen of Mars es como la más descarada de todas porque era de producción evidentemente comunista, pero vamos, que no le quedan a la saga estas como Avatar y cosas así. Sí, pero en la película o sea, ellos van a ser el señor este que viaja, el soldado bolchevique que viaja a Marte, es a organizar una revolución proletaria en Marte, ¿verdad? Lo consigue y la instaura y al final todo de miedo, todo estupendo. Es decir, la película para ellos acaba bien así, con una revolución comunista. Estupenda. Ah, ya, es el paraíso comunista. Exacto.
Bueno, también me hablaste de Jungkook, que es pues una película que dicen que está basada en hechos reales, de un niño que se enferma, pues tiene como un problema del corazón y bueno, los padres están ahí en el hospital sufriendo y en el hospital les dicen que no pueden, que el seguro que tienen no puede cubrir la operación del niño y bueno, hay una parte en la que le echan prácticamente la culpa a la empresa del papá del niño que le cambió el seguro. ¿Por qué tenemos esta película en nuestro top 5? Bueno, porque también resume a la perfección el mito de lo de la sanidad pública y de todo el sistema, supuestamente el sistema sanitario en Estados Unidos y demás, cuando en realidad el sistema sanitario de Estados Unidos es de los mejores del mundo, precisamente por la parte privada que tiene, porque la parte pública, que también es de un peso enorme, es la que sufre este señor realmente, es decir, es la mala gestión de los seguros y la falta de una competencia real en los seguros, ahora agudizada con el tema del Obamacare, es la que tal. Y nuevamente es eso, hombres de paja, es decir, le echan la culpa al sistema capitalista cuando en verdad es precisamente la parte de ausencia de capitalismo la que genera los problemas. Y la usé porque creo que es la típica película, bueno, es muy conocida esta, pero va en esta línea de cine social, al fin y al cabo es de John Cassavetes, si no recuerdo mal, y es toda la línea esta de, por ejemplo, las películas de Ken Loach y demás, que son también así siempre de cine muy social, con un lenguaje además esto de lucha de clases tremendo, de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres y que no se puede salir de la pobreza porque te hunden cada vez más y cosas así, ¿no? Es un mensaje completamente distorsionado de lo que es, o por lo menos debería ser, la realidad del libre mercado. Claro, y que además como no es directo, o sea, no es una cosa directamente política, sino que lo involucran con una historia súper triste y no sé qué, entonces con los sentimientos van mandando el mensaje de a poquitos. Evidentemente, y te ponen siempre a un niño, siempre hay un niño por ahí. Eso es muy típico también de las películas españolas. Las películas españolas que tratan tema así social, siempre hay como un niño que descubre la maldad del mundo y la bondad de la izquierda a través de los ojos generalmente de su abuelo. Mira, pero es que es siempre el mismo guión en todas, es decir, ves una y las ves todas. Claro. Bueno, también, por último está Avatar, que supongo yo que hablas sobre todo de este discurso como de que el hombre por amor al dinero explota las minas y acaba con la naturaleza, y además también hay una especie de odio a la colonización. ¿Cuál es tu comentario sobre Avatar? Sí, ahondando en lo que decía antes, ¿no? Realmente es como el bailando con lobos en el espacio también. Es el cine que se llama como perdón por el colonialismo, se puede denominar el estilo. Pedir perdón por el colonialismo. Generalmente es eso, un hombre blanco que va ahí, pues, o el último samurái de Tom Cruise que se va a Japón, o de Kevin Costner con tal, o Avatar, que al fin y al cabo es lo mismo, y se redime pues uniéndose a la lucha de esta gente, cuando en Avatar precisamente todas las características malignas que le atribuyen a la corporación minera, a la corporación privada minera, en realidad son propias del Estado. Es decir, Avatar se entendería mucho mejor, sería mucho más coherente si esa supuesta empresa minera y tal que va allí, más que una empresa, fuera un Estado per se, ¿no? Porque tendría un ejército propio y demás. Y en todo caso, y eso no lo explican en Avatar, ese tipo de corporación minera que va ahí a Na'vi y tal, probablemente podría ser privada, o aparentemente una empresa privada, si fuera de gestión pública o fuera una empresa contratista subcontratada por el Estado y demás, ¿no? Pero siempre te lo pintan eso, como es una empresa privada malvadísima que va allí, cuando en realidad lo lógico es que hubiera varias empresas interesadas en esas cosas que tenían los Na'vi allí y pudieran pues negociar con ellos o llegar a acuerdos pacíficos con ellos y no tener que estar guerreando de esa manera, que además es súper caro y es antieconómico. Es decir, es que el guionista pues se entiende que sabe mucho del espacio y de disparos pero de economía y de tal, no. pero exacto, que es lo que suele pasar con todo este tipo de películas. Claro, bueno, Ignacio, pues hemos hecho ahí un top 5 y creo que hemos tocado diferentes temas que son como tentáculos principales del neomarxismo, diría yo. Y creo que también hay otra parte que la hablamos algún día y era
la parte como de los sentimientos y las relaciones de pareja, que decíamos que hasta en eso está el marxismo cultural. Por ejemplo, yo no sé si tú te la has visto, pero es una película que todos los adolescentes se han visto y mucha gente se ha visto, es española y es 3 metros sobre el cielo, que es una película súper romántica, como de preadolescentes, pues. Y entonces pasa lo mismo. ¿No la has visto? No la he visto, pero es decir, la he evitado conscientemente, es decir, no es que... Bueno, pasa lo mismo que pasa en muchas películas, que es que, bueno, están dos tipos compitiendo por una chica, y bueno, el tipo que tiene dinero es el aburrido, el malo, el que le pone los cachos, el que le es infiel, mientras el que es pobre, pues el que es divertido, el que enloquece a la chica. Y bueno, también es como una variante que veo yo en las películas. Sí, es que es un tema recurrente, es como el caso del Diario de Noah o Titanic y todas estas, es así, siempre el estereotipo, ¿no? El arquetipo, perdón, del eso, rico, pero aburrido, en el mejor de los casos aburrido, porque cuando no es directamente malvado, maligno y eso, pues prácticamente un asesino y demás. Y por el otro lado, pues el pobre de buen corazón y demás. Y he de añadir, esto ya es un matiz muy personal, pero yo creo que estarán de acuerdo conmigo, en que siempre está ahí la cuestión de eso, de que las vuelve locas, yo creo que incluso en la cama, es decir, Claro. pobre siempre la va a volver loca y tal, y el otro pues es un soso y un aburrido, o cuando no, un degenerado o algo así. Sí, que le pega o que termina Sí, exacto. haciéndole maldades. Entonces por eso la moraleja es como que se tienen que ir con el pobre, porque el pobre de verdad sí tiene amor y de verdad sí la va a divertir en la cama. Exacto. Bueno, hay una encuesta reciente y tal que me hizo mucha gracia porque era un estudio que venía a decir que era mentira eso y que las mujeres realmente se sentían pues más pues excitadas o más complacidas con hombres ricos, y tenía una explicación, o por lo menos ellas le daban una explicación subjetiva, y decían que iba más con la personalidad, es decir, que un tipo con esa emprendeduría, esa seguridad de sí mismo y demás, es como termina, digamos, siendo rico, ¿no? En los casos sanos. Y eso las atraía más que el caso contrario, ¿no? Evidentemente. Y me hacía mucha gracia porque decía algo así como que dirán lo que quieran, pero al final no es lo mismo, y perdón por la expresión, follar en un coche, en un descampado, que follar en la suite imperial del Ritz, por ejemplo, ¿no? Es decir, que eso también es parte del proceso. Claro, bueno, parece que los directores de cine están equivocados también en eso de las relaciones, igual así como están equivocados en sus universos de socialismo perfectos, también se equivocan en eso de que las mujeres los prefieren así, yo creo. Bueno, Ignacio, pues muchas gracias por haber hablado hoy con nosotros, por haber estado en nuestro podcast hoy, y ojalá te podamos tener más adelante. Gracias a ti, como siempre, y espero que sí, que podamos colaborar nuevamente, porque lo paso muy bien hablando con ustedes. Así que, muchas gracias. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todos nuestros podcasts y todo nuestro material audiovisual. Y nos vemos en una próxima emisión.